En este video vamos a hacer un par de precisiones con respecto a los sensores vistos hasta el momento, ¿no? Quizá alguno de los sensores que vimos anteriormente pueda parecer que no corresponde, digamos, con los sensores de automóviles. De hecho, hoy por hoy, digamos, el automóvil es uno de los sistemas que utiliza mayor cantidad de sensores. Los videos que presentamos anteriormente, en realidad esos videos fueron preparados, digamos, para el curso el curso completo, digamos, de electrónica. Por lo tanto, a veces puede parecer dar la imagen de que no corresponden con este curso. Sin embargo, como vamos a ver ahora, digamos, ese tipo de sensores también se utilizan, digamos, en los sistemas electrónicos del automóvil. Obviamente que vamos a comenzar, digamos, por los sensores, digamos, de tipo resistivos. Los sensores de tipo resistivos, para los que ya trabajan, digamos, en mecánica, todo ese tipo de cosas, saben que eso sí perfectamente bien se utilizan. Y vamos a citar simplemente dos ejemplos, digamos, de sensores resistivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el sensor, digamos, de entrada de aire en el múltiple. Ese sensor de entrada de aire en el múltiple no lo voy a dibujar porque es un poquito engorroso dibujarlo, pero todos saben más o menos de la existencia de él y de la función que tiene. La función, digamos, de ese sensor, que es un potenciómetro directamente, es simplemente informar, digamos, a la computadora acerca, digamos, de la apertura, digamos, del obturador, y eso da una idea del caudal de aire que entra, digamos, al sistema de admisión del auto. Entonces, por lo tanto, es una función muy importante porque en base a eso se determinan los parámetros necesarios, como por ejemplo, para la apertura de los inyectores, el regulador de marcha lenta, etc. Otro ejemplo sería en autos más modernos, que se está haciendo cada vez más popular, es, por ejemplo, el sensor del pedal del acelerador. Ya prácticamente el auto se está pareciendo a un joystick, en definitiva. Entonces, antiguamente se utilizaba, digamos, todo un cable que iba, digamos, al sistema de carburador del auto, etcétera, etcétera. Era un sistema más mecánico, digamos, el pedal del acelerador. Hoy por hoy eso se está transformando en una cosa 100% electrónica. Entonces ahora directamente cuando la persona pisa el pedal del acelerador, lo que se está haciendo, se está variando la posición del cursor de un potenciómetro y en base a eso la computadora determina el grado de aceleración que la persona le quiere dar. Quizá ese tipo de potenciómetros, siendo un poco realistas, por muy buena calidad que sean los potenciómetros, a la larga, como todo potenciómetro, va a tener un cierto desgaste y va a originar problemas. De hecho, yo ya conozco de muchos casos de autos, incluso de alta gama, que han tenido problemas con un poco, digamos, el pedal del acelerador. Y ahí no se pueden hacer experimentos, lo peor que hay que reponer, digamos, con el mismo tipo, con el original, no solo por la calidad, sino también por los valores, la forma, el tamaño, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso es lo que se está usando, digamos, actualmente. Los potenciómetros, digamos, se están fabricando con, digamos, es un compuesto muy especial donde hay lacas conductoras mezcladas con metales y materiales semiconductores, distintos óxidos, óxido de níquel, óxido de cobalto, etcétera, etcétera. ¿tá? En base a eso es lo que se logran ciertos valores y después esas pistas, digamos, se hornean, digamos, a alta temperatura para darle cierta dureza y cierta resistencia, además después de poderlas clasificar, digamos, por los valores. Pero eso es otro tema que ya lo discutimos cuando vimos el tema de los potenciómetros sencillamente. Un sensor que resulta un poco atípico, aparentemente, para los autos es el sensor LVDT. Este sensor LVDT, que ya lo vimos, todos saben que está hecho, digamos, a una pieza, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso. Acá tenemos una pieza polar, por decir así, en el medio, y aquí, digamos, iría una bobina, enroscada de este lado. ¿Ya? Aquí vendría otra bobina. Este sector acá corresponde con la pieza magnética, acá se aplica, digamos, una señal sinusoidal, y aquí tendríamos otra bobina más, idéntica a la de arriba, por supuesto, idéntica a la de arriba, y normalmente la forma de conexión de esto es así. Estos dos terminales son las salidas, y estos dos terminales se unen. Entonces acá, si esto está centradito, digamos, el eje que atraviesa las tres bobinas está perfectamente bien centrado, el voltaje entre estos terminales, por ejemplo B1 y B2, va a ser igual a 0. Si esto se desplaza hacia un lado y hacia el otro, va a aparecer una diferencia de voltaje positiva o negativa
sobre B1 y B2, incluso cuando se aplica, digamos, una señal sinusoidal, la cual es necesario aplicar. Entonces usted dirá, bueno, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, esto aparentemente se está utilizando en los autos, digamos, de alta gama, en combinación con un sensor, digamos, de presión, ¿tá? Que ese sensor de presión tiene, digamos, una especie de diafragma, ¿tá? Y ese diafragma está acoplado justamente a esta pieza, a la pieza polar, la que circula por medio de las dos bobinas. Entonces lo que se hace acá en este caso es, como esta pieza está acoplada a ese diafragma, y ese diafragma detecta presión, digamos, en el caño de escape, eso va a producir justamente que esto se va a mover hacia un lado y hacia el otro, y va a generar una tensión entre B1 y B2. Eso puede dar justamente lugar a mediciones de presión justamente en el tubo de escape, ¿tá? Para detectar, por ejemplo, anomalías, eso lo hace la computadora en base a datos pregrabados, e incluso también, digamos, excesos de temperatura, ¿tá? O sea, pero la importancia es que está ahí, en ese sector, digamos, en la zona de los escapes del auto, el uso de esto acoplado justamente con un sensor, digamos, de presión y movido por un diafragma, es como trabaja esto. Ahora bien, después tenemos, por supuesto, los sensores de temperatura. Bueno, los sensores de temperatura, obviamente que están en los autos desde hace muchísimo tiempo, ¿ah? Muchísimo tiempo, y simplemente vamos a ver dos formas, digamos, de la utilización de los sensores de temperatura. Hay más videos sobre este tema, ¿tá? Esto no es el único, y por supuesto que a todos estos sensores después nos vamos a referir en el futuro de forma más concreta en otras partes de este mismo curso. Acá lo que tenemos es, por ejemplo, vamos a dibujar de los sensores de temperatura, el más utilizado es el resistor tipo NTC. Se utiliza un poco más que el PTC. Una aplicación típica en una computadora es así. Acá típicamente, a partir de una tensión de más 5 volt y referencia a masa, vamos a dibujar el sensor por nombre. Este sería el sensor NTC, menos T, menos T. Entonces acá se pone una resistencia, ¿tá? Y de la unión de las dos es donde se saca la tensión de salida B sub 0. Esta tensión iría a la computadora, a la parte del microprocesador, ¿tá? Que en realidad la mayoría de las veces, digamos, es un microcontrolador. Entonces acá, como esto tiene coeficiente negativo de temperatura, esto es un NTC, cuando la temperatura aumenta, esta resistencia disminuye y por lo tanto acá hay un divisor de tensión y por lo tanto la tensión de salida va a ser B sub 0, va a ser igual al voltaje B, que normalmente, digamos, es una tensión de 5 volt, entonces en estos casos va a ser igual a B multiplicado por la resistencia NTC sobre la resistencia NTC más la resistencia R. Entonces forma un divisor de tensión entre las dos y eso va a provocar que cuando la temperatura sube, esta resistencia baja. Si esta resistencia baja, este punto se acerca más a masa y por lo tanto la tensión en este punto va a bajar. Hay dos formas, también hay un video que si bien no está referido concretamente a sensores de automóvil, creo que lo hice con un sensor de un aire acondicionado, una cosa así. Los autos también tienen aire acondicionado, dicho sea de paso. Entonces ven que todos los videos son útiles. Pasa lo siguiente. Hay dos formas de chequear el sistema de sensores. Uno sacándolo directamente, midiéndolo, a ver si está dentro de los valores naturales de resistencia, así nomás a temperatura ambiente. ¿Tá? Eso no es una prueba muy concluyente, lo mejor es verlo variar, la temperatura, digamos, del sensor. La temperatura de estos sensores típicamente varía desde unos pocos cientos de ohmios, ¿tá? A veces decenas de ohmios, eso depende de la marca, el modelo, etc. De unas pocas decenas o cientos de ohmios hasta varios kiloohms. ¿Tá? Cuando la temperatura es alta, a 100 grados centígrados, típicamente, a 100 grados centígrados la temperatura llega a ser unas pocas decenas o cientos de ohms en la mayoría de los casos, y a 0 grados centígrados serían de varios kiloohms, de varios cientos de kiloohms incluso. O sea, lo importante es que con poca variación térmica acá se logra una buena diferencia de resistencia. Eso es lo que permite una buena medición, digamos, de la temperatura en el sistema. La forma de chequear esto típicamente son dos. Una es sacando el sensor. Lo ideal es poner agua a calentar justamente, ¿tá? O por lo menos poner agua a distintas temperaturas, ¿tá? Una lo más cercana a 0, por ejemplo, ¿tá? Eso se puede sacar cubitos de hielo de una heladera, poner agua lo más fría posible, lo más cercana a 0 y medirle la resistencia. Después esa misma agua irla calentando, ¿tá?
y con cablecitos, pinzas, cocodrilo, lo que quieran, se va midiendo la resistencia del sensor con un tester en la medida que se le va dando calor. Hasta que se llegue incluso al punto del hervor del agua. Eso no le va a hacer ningún daño al sensor, están preparados para medir esa temperatura perfectamente bien. Y ahí se mide la resistencia, digamos, en caliente. Y tiene que haber toda una graduación, digamos, de la resistencia de una forma así. ¿Está? Aquí aumenta la temperatura, aquí pasa, la resistencia baja. En la medida que sube la temperatura, la resistencia va a ir bajando. Esa es una forma bastante concluyente, ¿tá? Y muy buena, digamos, de probar los sensores de temperatura. Ya lo hice yo en un video, pero lo hice con otro tipo de sensor, pero el procedimiento, que es lo importante, es exactamente el mismo para un sensor de un auto, no tiene ninguna diferencia. Después, la otra forma es midiendo la tensión con un voltímetro entre este punto y más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos tenemos que guiar por lo que diga el fabricante. Si, por ejemplo, el fabricante dice que a temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados, hay 2,3 volts, bueno, eso es lo que debería haber. Se pone en marcha el vehículo, por ejemplo, porque acá sí el sensor tiene que estar conectado, y, por ejemplo, se va haciendo calentar el motor y se va viendo la variación de la temperatura en este punto con respecto a masa. En general, la temperatura va a ir haciendo que la resistencia baje y, por lo tanto, la tensión en este punto va a ir bajando. Eso hay que consultar, en ese caso, los datos que diga el fabricante en lo que respecta, digamos, a la variación de la tensión, digamos, en ese punto. Acá yo no les puedo aportar en este momento datos concretos sobre esto. Digo, tengo algunos datos de algunos autos, un poquito viejos quizás, pero tengo algunos datos de más o menos los valores que tiene que tener en tal o cual condición. En eso voy a ver si hago después un PDF con algunos valores para algunos modelos de autos que yo pueda tener. No me comprometo a todos igualmente porque ustedes saben que perfectamente bien la variación, la cantidad de marcas y modelos es imposible tener información de todas las cosas. Es imposible hoy por hoy. ¿Tá? Pero, digo, quizá un PDF con esto. Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con una de las formas de utilización, digamos, de los sensores de temperatura. No es la única. En este mismo video, en este mismo módulo, hay un video sobre el puente de Winston. El puente de Winston, ¿se acuerdan que esto es un circuito de este tipo? Aquí se aplica la tensión B, típicamente también 5 volts, y aquí hay dos juegos de resistencia, digamos, en paralelo. Y aquí iría el transmistor. Entonces acá es donde yo obtengo la tensión de salida para esto. Esta resistencia le voy a llamar R1, esta le voy a llamar R2, esta le voy a llamar R3 y ahí está el NTC. Entonces acá la tensión V sub 0 se toma entre esos dos puntos directamente. Se sabe que cuando el puente está equilibrado totalmente, la tensión en V sub 0 es igual a 0 directamente. Si la temperatura comienza a subir, la resistencia NTC comienza a bajar y aquí va a aparecer una tensión con esta polaridad. Esta se mantiene fija porque está compuesta por dos resistencias físicas, esta tensión no varía, pero esta otra va a ir bajando. Quiere decir que si esta tensión va bajando, esta va a ser positiva con respecto a esta. Si la temperatura bajara, por ejemplo, fuera al revés, no fuéramos a una zona muy fría, bueno, entonces ¿qué pasa? Esta resistencia va a ir subiendo. Al subir esta resistencia, la temperatura, la tensión en este punto va a ir subiendo y este lado se va a mantener igual. Por lo tanto, el voltaje de salida va a tener polaridad contraria. Entonces acá lo que tenemos lo podemos representar, digamos, de esta manera. Vamos a hacer así, mejor dicho. Acá tendríamos la temperatura y aquí tendríamos, por ejemplo, el voltaje de salida V sub 0. ¿Tá? Acá tendríamos una temperatura, eso le indicaría el manual X, en la cual la tensión de salida vale 0. Vale 0. A una tensión, a una temperatura baja, entonces bien baja decimos que esta sube, esto sube acá, esta resistencia sube y la tensión va a tener esta polaridad. Ahora, si yo acá, por ejemplo, pongo un tester, un medidor, imaginen un tester no digital porque se mide para cualquiera de los lados. Hagan de cuenta que yo pongo un tester analógico, donde la punta roja la ubico de este lado y la punta negra la ubico de este otro. ¿Tá? Rojo y aquí negro. Entonces la aguja siempre va hacia la derecha, no puede ir para atrás porque no podemos medir nada. Entonces, en este caso, cuando la temperatura es menor, digamos que cierto valor, por ejemplo 25 grados centígrados, acá lo que se va a producir va a ser una tensión, digamos, con esta polaridad.
perdí la idea de lo que estaba diciendo. Cuando la temperatura está por encima, a ver, vamos de vuelta. Cuando la temperatura está por encima, por ejemplo, de 25 grados centígrados, esta resistencia baja, ¿tá? La tensión en este punto baja y la tensión va a tener esta polaridad. Por lo tanto, V sub 0, como yo puse la roja acá y la negra acá, al querer lo positivo, esto es así. Esto es una curva de este tipo así, hacia arriba. La temperatura sube, la resistencia del NTC baja. Al bajar la resistencia del NTC, la tensión en este punto baja. La tensión medida así, con el rojo para este lado y negro para acá. La aguja se desvía hacia la derecha y me va a marcar una tensión positiva porque así es como yo la estoy tomando. Para temperaturas más bajas ocurre el fenómeno contrario. Porque acá la resistencia del NTC sube, entonces como yo estoy poniendo la roja de este lado y la negra para este lado, la aguja tendería a golpear para este lado. Eso nos indica una tensión, digamos, negativa hacia abajo. ¿Ven? Entonces esta es la zona de menos V sub 0 y esta es la zona de más V sub 0. ¿Ah? Entonces esto tendría una curva de este tipo. Ustedes repasen en todo caso el video que dice puente de Winston y ahí está mucho más claro eso. La tensión, digamos, la condición, digamos, de equilibrio del puente se da cuando, por ejemplo, R1 sobre R2 es igual a R3 sobre la NT sobre la NTC. Esto se puede interpretar también de otras maneras. Podríamos decir que R1 por la resistencia del NTC, esto va a ser igual a R2 por R3. ¿Ah? Estas son las condiciones, digamos, de equilibrio del puente para que la tensión de salida valga 0. ¿Ah? Bueno, entonces, acá ya vimos la aplicación, digamos, de los transistores, por ejemplo, en el auto. Una aplicación típica de esto es la medición de la temperatura del aire que entra en el sistema de admisión, digamos, de combustible del auto. ¿Tá? En el sistema de admisión de aire de entrada. Acá estos sensores medirían la temperatura del aire que está llegando, digamos, a la entrada del múltiple de admisión en el auto. Bueno, ahora nos queda por analizar, digamos, a ver qué sensor tengo. Los termopares. Los termopares, si bien inicialmente los termopares se hicieron para aplicaciones mucho más primitivas que esto, o no tan primitivas, sino más bien aplicaciones industriales, quise decir, más bien, hoy por hoy también se están empezando a utilizar, digamos, en los autos. ¿Por qué se están empezando a utilizar en los autos? Por una simple razón. A los fabricantes les interesa medir en los autos la temperatura en el múltiple del caño de escape. ¿Tá? O mejor dicho, en todo el sistema, digamos, del caño de escape. Allá al fondo del caño de escape, donde está bien la salida, la temperatura no es tan alta. Pero en la zona del múltiple de escape y el primer tramo, se dan temperaturas muy, pero muy elevadas. Cuando se utiliza un termopar del tipo B, es un termopar construido con platino y rodio, mucho más proporción de platino que de rodio. Típicamente es un 70% de platino y un 30% de rodio. Eso es un termopar del tipo B. Ese termopar se acopla, digamos, en el múltiple del caño de escape o ya directamente sobre el caño de escape. Eso depende del fabricante, lo que quiera medir y dónde lo quiera medir. Y la ventaja que tiene el termopar es que resiste temperaturas, por ejemplo, que un sensor de temperatura común y corriente no puede aguantar. O sea, un sensor de tipo resistivo, como los que vimos recién, no es capaz de resistir, digamos, ese tipo de temperaturas tan altas. ¿Por qué? Porque el termopar aguanta temperaturas desde 0 hasta 1500 grados centígrados. ¿Por qué? Porque está formado con alambres simplemente. ¿Tá? Son dos alambres de distintos materiales soldados, como ya vimos, digamos, en el video correspondiente. Entonces, esos son dos alambres, platino y rodio, soldados en la punta, que trabajan por el efecto Seebeck, ese famoso, y en base a eso se puede medir temperatura. Los sensores resistivos comunes y corrientes no resisten, se rompen, se parte la pastilla, porque son hechos en base a óxidos, óxidos semiconductores, como decíamos, óxido de cobalto, óxido de níquel y otros materiales compuestos más. ¿Tá? Entonces la cuestión es que no se pueden utilizar ahí porque se rompen directamente. En cambio el termopar sí aguanta esa temperatura. ¿Tá? A lo sumo el termopar lo único que necesita es un pequeño soporte, tipo un material tipo como baquelita o algo por el estilo, para poderse soportar. Pero en sí, en definitiva, eso mide por el efecto Seebeck ese
sensor mide la temperatura perfectamente bien y no sufre daños, o sea, dura muchísimo tiempo. Entonces ahí tienen una aplicación de los termopares en el auto. Que como dije anteriormente, los termopares tienen su origen más para aplicaciones industriales. Por ejemplo, todo lo que siempre fue hornos industriales, todo ese tipo de cosas, siempre la temperatura se pudo medir, no en todo, ¿no? Pero con este termopar. Ya de paso aclaramos, ¿no? Incluso hay temperaturas superiores a 1500 grados centígrados que, por ejemplo, no es tan fácil de que un termopar aguante esa temperatura, porque también el termopar se puede fundir. Ahora bien, en esos casos hay un sistema óptico para la medición de la temperatura por rayos infrarrojos, donde a través justamente de un sistema óptico se mide la temperatura. Entonces, en ese sistema óptico, según el color que la persona está viendo, ¿tá?, en una escala calibrada, indica la temperatura. ¿Tá? Es algo así como para que lo vincule con aquello de la temperatura de las lámparas, la temperatura de la luz. Bien que hay lámparas cálidas y frías. Bueno, no me quiero extender en cosas que no son de electrónica automotriz, pero es un poco así. Usted ve que una lámpara azulada tiene mayor temperatura que una lámpara amarilla, por ejemplo. Bueno, esa temperatura está dada en grados Kelvin. En la iluminación, los grados Kelvin llegan hasta 6500 grados, por ejemplo, aproximadamente. Entonces, en un sistema de ese tipo, para medición de temperaturas tan altas, por ejemplo, 2000, 3000 grados centígrados, lo que se utiliza juntamente son esos sensores ópticos que en los autos no se utilizan. Pero era un comentario nada más vinculando para aclarar que este tipo de sensores de los termopares se utilizan, digamos, en los autos. Y después vimos un video también en el cual se hablaba de los receptores y transmisores de ultrasonido. Los receptores y transmisores de ultrasonido tienen infinidad de aplicaciones. En los autos de alta gama, realmente, autos muy modernos y autos experimentales, como se está haciendo, se están utilizando sobre todo para aplicaciones, por ejemplo, como el estacionamiento. Acá viene algo interesante, ¿no? O sea, hay autos que, por ejemplo, hoy por hoy, gracias a también una terrible computadora que tienen y un tremendo software elaborado, sumado a unos sensores de tipo ultrasónico, son capaces de estacionar solos. Por ejemplo, un determinado auto, imagínense acá yo tengo, por ejemplo, una calle, ¿ah? Aquí tengo un vehículo parado, ¿ah? Aquí tengo otro vehículo parado, detenido. Entonces yo vengo circulando con este auto por acá, y este auto cuando se desplace, tiene este auto sensores en los costados, ¿ah? Vamos a poner así como si fuera un haz de luces. Entonces cuando el auto se desplaza, él va barriendo la zona y va detectando a ver si hay espacio suficiente para él atracar acá. También estos autos tienen típicamente unos 4 de este tipo, de ultrasónicos, atrás y adelante, ¿tá?, que ayudan después en el estacionamiento. Entonces, con los de los costados, lo que se hace, se va barriendo el lugar. Entonces estos van midiendo, la computadora mejor dicho, a través de ellos va midiendo el espacio que hay disponible para saber si se puede estacionar. En base a eso, en base a una indicadora en el tablero o lo que sea, le indica al conductor que sí que puede estacionar. Entonces lo que hace el conductor normalmente, ¿tá?, pone en marcha el sistema simplemente apretando un botoncito en el auto, ubica el auto generalmente en esta posición acá, ¿tá?, lo ubica adelantado como hacemos siempre, ¿tá?, normalmente cuando vamos a atracar así, lo ubica adelantado y ahí el auto va a estacionar, digamos, marcha atrás. En el momento que se apretó el botón y se puso en marcha este sistema y se puso la marcha atrás, ahí la computadora toma el control del sistema y comienza el proceso de estacionamiento. Evidentemente que en la barra de la dirección del auto hay un sistema, digamos, electromecánico controlado por motores, justamente un potente motor, que es lo que hace que gira el volante hacia un lado y hacia el otro, ¿tá? Entonces, en ese caso, el auto se encarga, digamos, del estacionamiento. Cuando está haciendo la marcha atrás, el conductor no debe tocar el volante, no debería tocarlo, porque eso interrumpe el sistema. Si el conductor toca el volante simplemente, el sistema detecta, porque tiene sensores en el volante también, detecta que la persona lo tocó y eso desconecta la computadora del sistema y el auto comienza a atracar manual como en cualquier otro caso. Mientras el conductor no lo hace, solamente el conductor se encarga de 2 cosas: acelerador y freno, nada más. Acelerador y freno. La velocidad máxima está calculada en el estacionamiento hacia atrás de 7 km por hora. Si la velocidad supera los 7 km por hora, la computadora también interrumpe el sistema por razones de seguridad. O sea, si la persona viene atracando, digamos, por decir así, muy rápido hacia atrás, entonces la computadora dice: no, vamos a parar acá, te dejo el control a ti y haz lo que quieras.
Mientras la velocidad no supere los 7 km por hora, se encarga en la computadora del estacionamiento. ¿Ya? Entonces el conductor solamente maneja el pedal del freno y el del acelerador. Los primeros sistemas antes del año 97 creo que fue, hacían solamente una sola maniobra de estacionamiento y después lo terminaba en todo caso el conductor, digamos, en forma manual. Hoy por hoy el sistema se encarga por completo, digamos, del estacionamiento, independientemente de las cantidades que tenga que echar hacia atrás y hacia adelante en la maniobra de estacionamiento, que generalmente son muy poquitas. El vehículo toma una distancia para el estacionamiento, un margen de 55 centímetros, típicamente, hacia atrás y hacia adelante, como margen. ¿Tá? O sea que teniendo 1,10 metros de distancia, aparte de la medida del auto, ¿no? 1,10 metros de distancia para maniobrar, ya la computadora se encarga totalmente del estacionamiento. ¿Tá? O sea, la idea es que el auto, cuando queda estacionado, quedó por lo menos 55 centímetros del de atrás y 55 centímetros del de adelante. ¿Tá? Entonces necesita 1,10 metros de espacio para hacer todas las maniobras posibles. A ver qué otro detalle tengo en relación a eso. Porque a veces tengo que tomar nota, ¿no? Bueno, el sistema, otra cosa, cuando va haciendo la barrida para el estacionamiento, también no hace la barrida si el auto va a más de 30 km por hora. Si el auto va a más de 30 km por hora, le cede el control, digamos, a la persona, al conductor, y no se encarga de eso. Ahora, cuando se apretó el botón para poner marcha de estacionamiento, ahí la velocidad tiene que estar por debajo, digamos, de los 30 km por hora. La empresa que fabrica este sistema se llama Valeo, ¿tá? Valeo, esto lo pueden buscar, y este sistema se llama Park 4U, ¿tá? Este sistema, Park 4U, ¿tá? La primera empresa en utilizarlo fue Volkswagen desde el año 2009. Y bueno, nada más. O sea, el sistema detecta para el estacionamiento las defensas de los autos que están estacionados, y también la distancia, digamos, de la acera. Por eso tiene sensores en los costados, 2 de cada lado, y 4 típicamente adelante y 4 atrás. Bueno, es un sistema muy, muy interesante. Y después, más adelante, en otro módulo del curso, nos vamos a referir, en este caso esto lo hace con sensores de ultrasonido, pero también hay sistemas de radio por radar a una frecuencia incluso muy alta, 96 GHz. Son ondas milimétricas, digamos, que sirven también para estacionamiento y otras funciones más dentro del auto. Bueno, pero queríamos señalar la principal función, digamos, entonces de los transmisores y receptores de ultrasonido, por lo menos en lo que tiene que ver con la industria automotriz. Entonces ven que no hay sensor prácticamente que no utilice el auto. Vamos a ver también, en otros videos más adelante, otros tipos de sensores que creo que si bien se mencionan ya aplicaciones en los mismos videos que tienen que ver con la electrónica automotriz, quizá algunos no. Y entonces también vamos a hacer, igual que en este caso, un video aclaratorio mostrando en qué casos se utiliza y cuáles no. Y por supuesto están los sensores que son específicos de los autos, a los cuales nos vamos a referir también concretamente, como por ejemplo la sonda lambda, que hasta donde yo conozco por lo menos la sonda lambda solamente se utiliza en los autos y es uno de los sensores principales porque es el que tiene que ver fundamentalmente con la inyección electrónica y la relación estequiométrica que se llama, que es la proporción entre el peso del aire y la cantidad de combustible que se inyecta, digamos, en el auto. Entonces vamos a dedicar 2 bloques más a sensores comunes de tipo general, pero que se utilizan en los autos, y otro bloque más a sensores específicos de automóviles. Hay una gran cantidad de sensores de todo tipo, son más de 20 quizá en total, y bueno, da para hablar un rato más. Bueno, con esto damos por redondeado, digamos, este video y será hasta el próximo.